Hola, es un honor para mí compartir este mensaje con todos ustedes. La pregunta es, ¿eres víctima o eres sobreviviente? Vamos a iniciar con una oración primero. Señor, te doy gracias por este día, por esta oportunidad. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos das la fe y la posibilidad de elegir quiénes somos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a escoger lo mejor y te ruego que todo el que escuche este mensaje tenga un corazón dispuesto para que tu palabra transforme su vida. Te doy gracias y te oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a iniciar con una afirmación que puede ser chocante. Ante una tragedia, ante una dificultad, una experiencia traumática o dolorosa, nosotros elegimos ser víctimas o ser sobrevivientes. Y voy a explicarme, porque no es lo mismo ser víctima a ser sobreviviente. Cuando escuchamos, por ejemplo, tal persona, alguien, fue víctima de un terremoto, de un secuestro, de una agresión, ¿qué pensamos? ¿Qué imagen viene a nuestra mente? Ella fue víctima de un abuso. ¿Cuál es la imagen? ¿Cómo vemos a la persona? Ahora, cuando escuchamos, ella es sobreviviente de un terremoto, de un huracán, de una inundación, de un secuestro. Ella es sobreviviente de un abuso. ¿Qué pensamos? ¿Cuál es la imagen de la persona que nos viene a la mente? Una víctima es una persona que sufre un daño a causa de algo que le sucedió. Y un sobreviviente es alguien que también ha pasado por un daño, por una situación de peligro, pero la ha superado. Conserva su vida a pesar de la circunstancia difícil. Yo pienso que hay una diferencia de actitud. Podemos pasar muchas situaciones difíciles en nuestra vida, desde una enfermedad, una situación de abuso, de maltrato, de engaño, un robo, una pérdida, un secuestro, una pandemia y así muchas cosas más que nos pueden provocar heridas, que nos pueden provocar traumas. Pero ¿cómo reaccionamos ante esa situación difícil que nos ha pasado? Algunas son verdaderas tragedias. No quiero minimizar el dolor porque es real, es profundo y es complejo. A veces hemos pasado por situaciones que resultan hasta una pesadilla. Pero a pesar de eso, de que es un dolor real, ¿cuál es nuestra actitud? Pudiera ser una diferencia. Y quiero tratar dos ejemplos en la Biblia en relación a esto. El primer ejemplo para mí es un ejemplo de alguien que se colocó en una posición de víctima. Y lo vamos a ver en Juan 5, del 1 al 9. Voy a leer. Dice, algún tiempo después los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betsatá. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. Jesús sanó a este hombre enfermo por 38 años. Imagínense tanto tiempo en esa situación, en esa condición tan difícil. Pero
quiero que nos enfoquemos en algo. Jesús le hizo una pregunta, se acercó a él y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Este hombre no dijo sí. Este hombre empezó a contarle a Jesús sus obstáculos, los impedimentos que tenía, cuál era su situación. Él se enfocó en su circunstancia, no en el poder de Dios. Él se enfocó en él, en la gente y en su condición. Y esa fue su respuesta. Le dijo, es que yo no tengo quien me ayude, es que yo no puedo. Y así somos nosotros. Nos enfocamos en nuestras circunstancias y no en el poder de Dios. Ante una situación podemos decir, yo no puedo cambiar, tú no me entiendes, tú no has pasado por lo que yo pasé, esto es muy difícil, yo estoy como presa, yo no tengo ayuda, yo estoy sola, tú no sabes por lo que yo he pasado. Y poner nuestro foco en esas condiciones, tú no entiendes lo que me ha sucedido. Y así nos colocamos mirando nuestros obstáculos, nuestros impedimentos, nuestra situación, sintiéndonos impotentes. Pero Jesús vino y preguntó, ¿quieres ser sano? Vamos a leer otra situación de otra persona que también estaba enferma y cuál fue su actitud. Vamos a Lucas 8, del 43 al 48. Aquí dice, mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno le hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús y por detrás, y tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús, le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila, vete en paz. Aquí vemos una mujer también enferma por mucho tiempo, que Jesús sanó de flujo de sangre. En esa época, tener esta enfermedad no solo implicaba, ¿no?, el estar enfermo, sino también el ser rechazada por la sociedad, apartada, porque se consideraba que la mujer estaba impura. Por ende, ella estaba rechazada de todos. Pero a pesar de su dolor, a pesar de su situación difícil, ella se acercó a Jesús, tomó la decisión de ir hacia Jesús, con temor, pero sin pensar en qué iba a decir la gente, en si iba a poder. Tuvo fe, tuvo esperanza, tuvo humildad. Y así se acercó y tocó a Jesús. No se enfocó en su situación, no se enfocó en que estaba sola, en que no tenía quien la ayudara, en que en que tenía un dolor, en que iba a pensar la gente. Ella se enfocó en Jesús. Ella creyó que Jesús la podía sanar y se movió, fue hacia él con fe. Aquí vemos una diferencia, porque ella creyó que Jesús podía cambiar y podía hacer lo imposible. No se quedó postrada, no se quedó explicando que no tenía dinero, que no tenía ayuda, que estaba enferma mucho tiempo, que no sabía qué hacer. Ella se movió a pesar de su dolor y actuó en fe, confiando en Jesús.
Y Jesús la sanó completamente. Jesús la sanó de su enfermedad, pero también la llamó e hizo que ella explicara su situación ante todo el mundo. ¿Para qué? Para sanarla también emocionalmente y espiritualmente, para que todo el mundo supiera que ella estaba sana, que ella estaba libre, para que ella perdiera ese temor al rechazo y pudiera entender el amor de Dios y pudiera además poder integrarse de nuevo como una mujer segura, como una mujer en paz, como fueron las palabras finales de Jesús: ve tranquila, en paz. Jesús le dio esa sanidad completa, esa libertad. Bueno, nosotros creo que podemos escoger: o somos víctimas, nos enfocamos en nuestra situación, nos aferramos a un pasado que ya no podemos cambiar, nos llenamos de pensamientos negativos, nos sentimos atadas, nos atamos a personas que nos han hecho daño y nos quedamos ahí. O podemos ser sobrevivientes, personas que superamos nuestra situación, que a pesar de los obstáculos, del dolor, del abuso, de lo que hayamos enfrentado, nos acercamos con fe a Jesús. Sé que esto tiene muchas veces que ver con el perdón, y eso ya es otro tema, pero el entender y estar dispuestos a perdonar, a soltar, a poner en las manos de Dios nuestra situación, de que Él hará justicia en su momento, como dice Romanos 12, del 18 al 21. Confiar en Dios para liberarnos de nuestro resentimiento, nuestro odio, nuestra amargura. Pero escoger vivir. No podemos cambiar el pasado, pero nuestra actitud puede determinar nuestro presente e impactar nuestro futuro. Vayamos a Jesús. Él tiene el poder. Él puede sanarnos completamente. Nos puede ayudar a vivir en plenitud, a superar nuestras dificultades, a superar esos traumas que tal vez tenemos, a vencer. No sentirnos derrotadas, sino vencer con su ayuda. Vamos a ser sobrevivientes. Gracias.